Como le han escuchado, era el propio Echenique quien cargaba contra los demás cuando no tenían contrato con un trabajador y cuando obviamente no le pagaban a la Seguridad Social. Y quien salía a defender a Echenique, ¿quién era? Pablo Iglesias. Pablo Echenique no ha cometido ninguna irregularidad, que se ha manifestado una situación que nosotros hemos denunciado sistemáticamente, y es que hay trabajadores autónomos que tienen enormes dificultades para darse de alta porque no les llega para pagar la cuota. Ante esa situación, Pablo Echenique exigió a ese trabajador que se diera de alta, aguantó todo lo que pudo porque era consciente de la situación de precariedad de esta persona, y creo que su actuación ha sido un ejercicio de ejemplo moral. Marcos García Montes, bienvenido. Buenas noches y muchísimo gusto, como siempre. No sé si has podido escuchar desde el teléfono el vídeo en el cual Pablo Iglesias habla de que es un ejemplo moral Echenique por haber tenido a esa persona, y dice que el tener a una persona sin contrato y sin seguridad social demuestra la imposibilidad de crear trabajo en España para los autónomos. ¿Realmente Pablo Echenique tenía que tener contrato, tenía que pagar la seguridad social? ¿Estamos ante un posible fraude? Bueno, sobre todo, por la boca muere el pez, ha dicho Pablo Iglesias que el trabajador tenía una especial situación de precariedad. Ahí viene el tema. El Código Penal lo que tipifica como delito contra los derechos de los trabajadores, o el llamado delito social, es contratar a una persona con una especial necesidad, estado de precariedad, una persona que esté legal en España, que no tiene residencia, etcétera. Eso es un delito. Ahora, si contratas a una persona, me refiero de aquella manera, de forma ilegal, en la que no le paga seguridad social, tiene que intervenir la Inspección de Trabajo. Durante 4 años existe la prescripción para que se le abra un expediente sancionador, y además la Seguridad Social también le abre un expediente informativo y posteriormente sancionador para que abonen la multa correspondiente por no haber pagado la Seguridad Social. Ese fraude que habitualmente se hace de contratar personas autónomas cuando realmente lo que son trabajadores por cuenta ajena está ya resuelto. Los tribunales dicen que son trabajadores por cuenta ajena, y en este caso da igual que trabajar a 3, 4, 5 horas, tiene derecho a un contrato laboral registrado, por supuesto, en trabajo, y desde luego y sin ninguna duda es una infracción laboral. Ahora, repito, si lo que ha dicho Pablo Echenique tenía una especial precariedad del trabajador, cuidado, que estamos en derecho penal. Estamos en la situación de una especial necesidad del trabajador que da lugar a que existía un delito laboral. El tema para mí es muy claro. Marcos, leo declaraciones del propio Echenique que ha cargado sobre la persona no contratada, sobre el asistente. Ha dicho, leo literalmente, está apareciendo en estos momentos en Libertad Digital, entendía que era su obligación, la del trabajador, pagarse la seguridad social. ¿Esta explicación se puede dar? Bueno, lo de la ignorancia legis non excusa está claro. Ahí hay juristas, entre ellos Paco Maruenda, que es un brillante jurista, y yo creo que eso, aparte de que es una putada, me parece que es poco serio llegar al tema este. Además, hay otro punto complicado. Como gran dependiente tendría derecho a tener a una persona a cargo de la seguridad social trabajando para él, y es un tema también delicado. Pero vamos, llegar a esta barbaridad de decir que echarle la culpa al trabajador, eso, me parece que eso no es serio. En esta vida, a nuestros representantes políticos tenemos que exigirles que sean serios y sobre todo que no confundan a la opinión pública con auténticas barbaridades jurídicas, y sobre todo poco serio la forma en que se ha producido. Marcos, te hago una pregunta que más que jurídica es política. ¿Tú crees que con la información que está saliendo, con lo que tú nos acabas de citar precisamente de esas declaraciones de Pablo Iglesias, que la Seguridad Social va a investigar este asunto? Esto se abre primero con una inspección de la Seguridad Social, la inspección también de trabajo. Entonces se abre un expediente, se va investigando, se toma declaración a Echenique, al trabajador, y si ellos vieran que el trabajador tenía una especial necesidad o precariedad, tienen que remitirlo al fiscal social, que se llama fiscal de los derechos de los trabajadores, para que inicie el procedimiento penal correspondiente. Que no, pues se inicia un procedimiento administrativo, son 4 años de prescripción, y se le impone una sanción por no pagar la seguridad social y además por la infracción de no tener contratado al trabajador. Ahora sí, yo he leído también en la prensa que por lo visto no era nuevo esto, ni Lobus Sole. Al parecer también tuvo hace años contratados a otros trabajadores en la misma circunstancia, y eso tiene que investigarlo, por supuesto, la Inspección de Trabajo, que para eso está. ¿De qué pago estaríamos hablando? Es decir, ¿cuál sería la cuantía? Porque él ha justificado, citabais por aquí un sueldo de 3.000 euros al mes, él ha justificado que con su sueldo no podía pagar esa persona, o desde luego no podía pagarle la seguridad social. ¿De qué cuantía mensual estaríamos hablando? ¿Cuál sería el coste real que se tendría que haber abonado?
pues tiene que hacer un cálculo la Inspección de Trabajo de las horas que trabajaba este señor, el trabajador, de multiplicarlo por el mes y entonces se saca ya la cuota que tendría que pagar a la Seguridad Social. Y entonces habría que ver el tiempo que ha estado trabajando sin pagar la cuota y luego multiplicarlo por la sanción correspondiente, que sería importante. Sería una sanción pues grave, una sanción grave, y sobre todo el hecho de que es una persona que es un político, vamos, una persona que tiene sus responsabilidades. Recordemos en su día cuando José María Moedano tenía supuestamente empleados a 2 señores polacos. También hubo un auténtico ciclón político, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Me comentaba la que tengan buen día y como siempre a su disposición. Un abrazo. Esta buena amiga me decía ahora que esto viene además del propio afectado, ¿no? Es decir, esto, claro, este tipo de informaciones, ¿de dónde salen? Porque tú no sabes, tú vas a una casa y preguntas, oye, el cuidador lo tienes declarado, nadie se le ocurre, claro. Sino que es el pobre chico, ¿no? Pues lógicamente tendrá una situación pues mala. Además, ten en cuenta que atender a un gran dependiente es muy duro, ¿eh? Es decir, es para el dependiente el primero, vaya por delante, que no es una crítica en este caso a Echenique, que desgraciadamente pues tiene esas circunstancias que lleva con una sonrisa, cosa que yo no sé si la llevaría con tantas sonrisas, ¿no? Pero luego sí que es verdad que quien le atiende es duro. Su mujer le acompaña siempre y entonces supongo que este chico pues estará enfadado por la razón que sea, que ese quien me dicen que ha destapado este tema, ¿no? Porque lógicamente la gente tiene sus derechos. Yo creo que siempre que hay un caso de estos... Claro, si no, ¿cómo lo sabes? Está claro, yo creo que pasa lo que... Nos hemos enterado de tantos escándalos políticos a veces por amantes despechadas o por trabajadores a los que se les ha echado, que yo creo que por ahí vendrá este hilo. Pero dicho esto, yo lo que creo es que escuchando a Echenique, que efectivamente es un gran dependiente, creo que tiene derecho a recibir ayudas, porque, oye, es muy duro lo que le pasa, pero solamente escuchándole sobran las palabras. Cuando él denuncia clarísimamente como un abuso tener un asistente, asistentes y no pagar a la Seguridad Social. Es que lo dice él. Solamente viendo eso que acabamos de oír, pero está claro. Pero vamos a ver, si yo creo que no hay discusión sobre que algo hizo mal. No hay discusión. No la hay porque él mismo ha reconocido que hizo las cosas mal. O sea, si hay algún, digamos, alguna respuesta meritoria del señor Echenique en este episodio, es que él desde el principio ha dicho que había hecho algo mal, y lo reconocía. Es verdad que la justificación posterior ya pues no es tan, es más que discutible, que en lugar de seguir con la claridad por delante y decir, pues bueno, fueron unas circunstancias, podía haberlo explicado. Claro, la discusión, claro. La explicación después ya no me gusta tanto. Y es verdad también que canta pues el poner declaraciones como las que han aparecido aquí, en las que él pone gran énfasis en lo terrible y lo vergonzoso que es no pagar a la Seguridad Social, que es algo muy extendido, por cierto, que hay mucha gente que porque son pocas horas y también por una legislación un poquito discutible, esa es la verdad, pues hay gente que considera que no tiene que pagar la Seguridad Social y a veces el propio empleado o empleada no quiere la Seguridad Social y prefiere que se lo paguen y tenerlo en negro. O sea, es verdad que esa circunstancia existe. Pero a mí de todo esto, lo que más me ha molestado de lo que ha dicho Echenique es que en un momento dado dice que, hombre, que este tema que suscita un gran debate nacional. O sea, que porque tú tengas un problema, que haya salido un problema tuyo referido a tu empleado y que no las pagaba la Seguridad Social, ahora tenemos que hacer un gran debate nacional sobre tu tema. Hombre, yo creo que no. Igual que no me parece muy acertado la defensa que ha hecho Pablo Iglesias de él, porque no es ejemplar lo que ha hecho. Puede ser el ejemplar en otras cosas, y lo es, porque yo estoy con lo que ha dicho Paco en esto. A mí me parece que llevar su circunstancia personal como la lleva, con esa firmeza y con esa sonrisa por delante, pues a mí me parece de un mérito ciclópeo, extraordinario, lo digo, pero es verdad que en este asunto pues ha habido una falta y lo suyo es reconocerlo. No quiero que llevemos el debate, lógicamente, a su situación personal, que la lleva, lo digo literalmente, con toda la dignidad. Quiero que lo centremos en la capacidad de crítica que tiene su partido y que recopilemos algunos de los casos y algunas de las reacciones. Asunto monedero, 425.000 euros. Vamos a ver las explicaciones que daban.
asunto Venezuela, relación con Venezuela. ¿Qué explicaciones daban? ¿Es autocrítica esto que vamos a ver cada vez que salta un escándalo en Podemos? Es elogiable que alguien, un consultor internacional de prestigio que ha trabajado para el Banco Central Europeo, que ha trabajado para la ONU, que hizo un estudio del impacto de la implantación del euro en España y que después le es encargado un estudio sobre las implicaciones que podría tener una moneda común, una moneda única en América Latina, en lugar de destinar los recursos que obtiene de los precios de mercados de la consultoría internacional, dedique esos recursos a causas sin ánimo de lucro. Ojalá hubiera más empresarios como Juan Carlos Monedero con esa vocación. Por no haber solicitado por escrito algo que solicitó oralmente, le han llamado corrupto, le han insultado, le han dicho que está convertido en casta, a alguien que lo único que ha hecho es cobrar por su trabajo haciendo un trabajo brillante y excelente, que reconoce todo el mundo, y a alguien que lo único que ha hecho es cobrar por su trabajo, a diferencia de Carromero, a diferencia de los amigos de Esperanza Aguirre, a diferencia de los golfos que cobraban de la Gürtel en maletines en B, se tiene que asumir que a él le llamen ladrón. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Isabel, Venezuela es el ejemplo de democracia. Errejón, con sus 425.000 euros, era el ejemplo de consultor brillante internacional, que además se convertía directamente en un ejemplo de empresario. Y ahora no pagar a un trabajador o pagarle en negro o no tenerle contratado es el ejemplo moral de cómo tratar a un empleado. Si esa es la guasa cuando dice Echenique, no, es que el debate es cómo está el sistema. No, el debate es cómo estáis vosotros, que todo alrededor de lo que, o sea, todo lo que os rodea es siempre líos de estos. Hoy decía la cuenta de Twitter de Podemos, hoy, no hace un mes, hoy justo en el contexto del tema de Echenique, dice, la crisis ha generado empleo precario y mal pagado que no alimenta la caja de las pensiones. Pero si tenéis todo lo que os rodea es siempre en B, precisamente el problema que tenéis es que todo lo que hacéis no cotiza a la seguridad social. O sea, que hay casos de corrupción más graves, evidentemente, si los extraes uno a uno, este es peccata minuta para otros temas de corrupción que están ahora mismo sobre la mesa. Pero el tema no es ese, es la caradura con la que se despojan de ellos y cómo le echan la culpa a todo lo demás. Bueno, pues muy propio del populismo. Porque el enemigo exterior y tirar tanto? por elevación es un argumento muy viejo y muy antiguo, que se sabe en política desde todos los tiempos. El viejo comunismo lo utilizaba divinamente. Oye, tiras por elevación, lo haces un problema de todos, ahora va a ser un problema nacional que tú no hayas pagado a tu cuidador. Ahora va a ser un problema nacional que hayas ido a Venezuela a dar unos cursos o que te haya financiado ilegalmente. Que te hayan pagado lo que te han pagado. Entonces, es que eso es muy antiguo. Perdóname, Paco, solamente quería recordar y hacer memoria de la historia de la política. Esta gente sabe mucho de política y de la historia de la política. El comunismo de esto, hay archivos así. Pero ahí hay un problema que es lo que hay de fondo, que es lo importante, que es de cronología en el relato. Ellos cuando montan todos estos chiringuitos que organizan, ¿no?, los organizan sin imaginar que un día se convertirían en una formación de estas dimensiones, ¿no? Es decir, cuando ellos montan, y digo porque ahí hay compañeros de mi área de conocimiento originaria, ¿no?, en el grupo CEPS, ¿no?, en Valencia, claro, pillar 7 millones de euros, Roberto Beciana, que es un catedrático de Constitucional, pues soy compañero mío, me alucina, ¿no? Es que, vamos, 7 millones, vamos, yo lo contaba antes a micrófono cerrado, yo cuando en mi cátedra consigo 10.000 euros, ¿no?, para hacer conferencias y sin cobrar yo nada, con mi buen amigo Jorge Urosa, que conoce muy bien mi buena amiga Isabel y la gente que está conmigo en esta cátedra, es decir, bueno, hacemos casi una fiesta, nos está viendo una fiesta, decimos, hemos conseguido 10.000 euros, 15.000 y luego lo justificamos todo, ¿no? Para que la gente sepa, la universidad pública es algo muy serio, es decir, yo a veces se queda un poco esta idea de amiguismo, no es verdad, es decir, para poder hacer algo tú tienes que tener compatibilidad, tienes que tener un papel de tu empresa y un papel de la universidad. Pues chico, luego en estos casos no sé cómo se lo han saltado tan fácilmente, claro, hasta si hay esos controles tan rigurosos. Porque también tú te fías, ¿no? Claro, por ejemplo, yo los contratos, yo no firmo nada, por supuesto, no tengo ninguna capacidad legal, los firma mi rector, Fernando Suárez, él firma, previo paso que los abogados de la universidad te autorizan los letrados. Monedero acaba de ser sancionado. Por eso mismo, claro, porque es que él ha hecho una enorme chapuza, porque además ese dinero no era para él.
era para financiar el chiringuito. Claro, el problema que tiene Monedero en toda esta historia es que él no hace, por eso te digo, si hacer un dictamen, oye, a mí me pagan, yo ahora porque no me dedico a eso, pero a mí cuando estaba en Constitucional, pues un dictamen, 10.000 euros, estás encantado, es mucha pasta, ¿no? Nadie te pagan esas cifras de 400, no, yo no conozco, insisto, pero es que lo gordo es CEP, 7 millones. Eso es. Yo me gustaría que Roberto Medina me contara 7 millones, ¿cómo lo justificas? ¿Qué dictámenes hacen? Digo, porque, perdón, cuando deja la dirección del periódico me dedico solo a eso. Entiéndeme la broma, Carlos, no lo voy a dejar, ¿eh? Digo para que mis enemigos no se animen en la red, no la voy a dejar, ¿no? Pero es que 7 millones es que es una cifra demencial de locos, ¿no? Y luego ya para acabar, claro, lo que él dice del tema de Venezuela es muy coherente con un artículo muy importante que él explica a Podemos en la revista de la Izquierda Europea, que yo lo he leído varias veces, lo tengo subrayado y tal, ¿no? Y en ese artículo es muy interesante, él habla del fracaso de la izquierda con enorme fuerza interna, decía, la izquierda europea ha engañado a los trabajadores y se ha convertido en sistema, en casta, ¿no? Por eso su relación con el PSOE. Y donde hay una izquierda nueva, una izquierda vigorosa, es Venezuela, Bolivia, Ecuador. Esa es la clave de todo. Por eso él gira en esa dirección. Yo creo que el problema es cuando tú das clases de ética, tienes que estar muy seguro de que no vas a cometer ni el más mínimo desliz. Y de todo eso que hemos estado hablando ahora, a mí lo que sí me parece grave es lo de Monedero. O sea, 400 y pico mil euros por un informe, ni Keynes. O sea, es que, vamos... Y además, ¿dónde está ese informe? Porque es tan ultra secreto que no podemos conocer porque él declara el dinero cuando se descubre. O sea, antes lo que hace es intentar pagar lo menos posible. Dando clases de ética, eso sí me parece. Este caso sí que me parece muy grave. No porque sea una cantidad desorbitada, digamos, en este mare magnum que estamos sufriendo, pero vamos... 400 y pico mil euros, es que, no sé, cinco catedráticos vamos a sintetizar todo, ¿no? Lo que nos ha dicho Marcos García Montes del último caso que ha saltado, el de Pablo Echenique, porque los datos son los que están ustedes viendo. Supuestamente, y según la información que tenemos, no ha sido desmentida por parte de Podemos, con lo cual supongo que tenemos que dar todos por hecho que es verdad. Empleado sin contrato, su asistente sin alta en la Seguridad Social. Si no tiene contrato y no tiene alta en la Seguridad Social, tendremos también que pasar a suponer que obviamente se le pagó en negro, porque si no, ¿en base a qué se le pagaba? Y durante 4 años, 2012, 2013 y 15 estarían confirmados. De 2014 de momento está en una incógnita, pero la verdad que parece extraño que si estuvo en 2012 y 13 desapareciese en 2014 y reapareciese en 2015. Estos son los datos que tenemos por la información que nos ha pasado Marcos García Montes y la información que ha salido aparecida hasta estos momentos en la prensa. ¿Qué tenía que haber hecho o cuáles eran las condiciones que tendría que haber cumplido para haber estado en la situación en la que estaban todos los demás con la Seguridad Social? Bueno, pues haber hecho todo lo contrario. Tener contrato, haber estado dado de alta en la Seguridad Social, haber pagado lógicamente no en negro sino declarándolo y por supuesto a lo largo de ninguno de todos esos años, Isabel. Y 4 años trabajando 1 horita al día, pues muy mal lo tenía que hacer para no haber ascendido en 4 años, porque vamos, con 1 hora al día entre que llegas, te sientas y te pones ya se acaba la hora, pero bueno, ponle que es cierto, 4 años así, muy mal, ¿no? Lo tengo que hacer. Porque vamos, el primer año puedes estar a 1 hora, pero digo yo, ¿no? Que poquito a poco se te va cargando de responsabilidades poco, y la cosita da... Bueno, a lo mejor... No sé. O trabaja muy poco también el otro y entonces necesita poca asistencia. Yo creo que a lo mejor era algo, no sé, de aseo, no lo sé. O sea, también vamos a dejarle un poco que a lo mejor él no era consciente de que esto era irregular o ilegal. Probablemente, Vicente, no sé si fuera o no consciente. Lo que sí que está claro es que él estaba dentro de esa forma de hacer muy generalizada en España de, bueno, pues el que me hace un apaño, pues claro. No, eso no lo resuelvo sin seguridad social, que es una desgracia que, bueno, que está muy extendida, porque hay mucha economía sumergida en este país por algo, ¿no? Pero es verdad que cuando tú has hecho algo así, lo que no se puede es salir en un mitin diciendo lo que ha dicho. Ese es el problema. El problema es bueno, pues esto es una falta verdaderamente de esas para reprocharle socialmente. Pues no, porque habría que reprochar a muchísima gente, porque quizá está demasiado metido en la cultura y dice, bueno, pues es una cosa menor y tal. Pero es que, claro, luego no se puede ir y plantarte en un mitin y decir que es vergonzoso, porque esto se te viene, te cae. Carmelo, ¿sabes lo que me llama? Sobre ti mismo. ¿Sabes lo que me ha llamado también la atención, Carmelo? La desmemoria. Siempre que pasa algo son todos desmemoriados. Hoy se le ha preguntado en varios sitios
que en qué años estuvo, porque claro, sí, dice que él no tiene todo apuntadito y que él no se acuerda de en qué año estuvo a esta persona, ¿no? Yo creo que si efectivamente hay un caso así, tú haces memoria, porque te van a preguntar y porque efectivamente tienes que dar una explicación. Pues también tiene desmemoria, dice que no se acuerda, que él no es una persona metódica, que yo lo entiendo, porque yo soy muy desastrosa para eso, pero hombre, si haces una cosa así, esa desmemoria, ese lapsus, cuando te preguntan, ¿hay algo más? Porque el asunto es que nos hemos enterado de una y luego el Heraldo de Aragón sacó 2 y luego al parecer puede haber más. Por lo tanto, esa desmemoria a mí no me gusta, me parece muy sospechosa. Vamos a ir hacia el tema del Tribunal Constitucional. Leo los titulares que han aparecido. Suspende el Tribunal Constitucional la hoja de ruta independentista. El Tribunal Constitucional, que había sido ya instado, presidente, para que iniciase su procedimiento de actuación. ¿Contra quién? Contra quienes están en estos momentos, tanto, y les cito, todos aquellos que según el Tribunal Constitucional podrían llegar a tener responsabilidad penal. Vamos a hablar en unos momentos con un jurista para que nos explique qué es lo que está ocurriendo. El Tribunal Constitucional abre la vía para sancionar a Forcadell, presidente del Parlamento catalán, por tramitar la moción secesionista. Avisa de sanciones penales no solamente a Forcadell, avisa también a toda la mesa del Parlamento catalán y avisa también, atención, a los miembros del gobierno catalán. A todos ellos les avisa y les da un mandato: paren inmediatamente el proceso rupturista. Si no, pueden verse directamente con sanciones penales personales, aparte de que no tendría ninguna validez nada de lo que ustedes emanen a través del Parlamento. Las reacciones, atención a la CUP. Nosaltres no l'acatarem i tirarem endavant. Nosotros no acataremos y seguiremos adelante. Esta resolución da fuerza a la tesis de la CUP de que la vía es la unilateral, que pide una altura política importante y por lo tanto necesitaremos valentía y determinación para poder tirar la ruptura adelante. Necessitarem de determinació per poder tirar la ruptura endavant. Determinación por parte de la CUP. Ya les adelanto que Esquerra ha dicho exactamente lo mismo. Si hace falta desacatar, desacataremos. El propio Puigdemont, atención a lo que soltaba en redes sociales. Fíjense, creo que lo tenemos por aquí. Aquí está. El señor Puigdemont diciendo que obviamente que acatará lo que salga del Parlamento catalán. Obedecerá al Parlamento catalán. No lo que está diciendo en estos momentos el Tribunal Constitucional. Isabel. Bueno, pues entonces el Gobierno tendrá que acatar el Código Penal, la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, que para eso se blinda, y ahora tiene una reforma desde hace un año, una reforma que impulsó el Partido Popular, eso sí en solitario, y por la cual perfectamente ahora se puede no suspender la autonomía, pero sí se puede ahora mismo, bueno, por lo menos el caso del presidente. En el caso de diputados se puede ver hasta dónde se les puede incluso inhabilitar, y la autonomía en un momento dado, llegado a más y a más, que yo creo que no vamos a llegar a tantos, sí se puede intervenir. ¿Tú crees que no se va a llegar a más con estas declaraciones? Si se llega, desde luego sí que el Gobierno y sí que la reforma del Tribunal Constitucional sí que permite que se pueda intervenir, y desde luego se puede suspender, inhabilitar y multar al presidente, se puede también a los diputados y a todos los responsables públicos que tengan que ver en esto. El Tribunal Constitucional acaba de dar 20 días a la presidenta del Parlamento, a la señora Forcadell, para que informe, es decir, para que intente defenderse de la acusación de que estaría desobedeciendo el mandato directo del Tribunal Constitucional, y le advierte a Puigdemont, el mismo que acabamos de ver uno de los mensajes en redes sociales, diciendo que a quien va a obedecer va a ser al Parlamento, no al Tribunal Constitucional. Les da 20 días a la señora Forcadell para que explique por qué está haciendo lo que está haciendo, y advierte a Puigdemont y a todo su ejecutivo de que pueden seguir el mismo camino. Pero es que además en España hay una separación de poderes, por tanto es la justicia la que entonces entra en juego, y no es la política, no es el Gobierno, no es el PP, es la justicia la que puede llevar a esta gente a los tribunales e inhabilitarlos, y entonces es lo que probablemente pues al final pudiera ocurrir. Evidentemente nadie quiere esto, esta situación se está prolongando todo lo que se puede, se está aguantando y más, pero al final el Tribunal Constitucional pues va a actuar. Hay que entender que solo se puede actuar cuando hay un acto jurídico, ¿no? Yo entiendo que es muy atractivo pues para en una tertulia, en los debates, no digo ahora, en general yo he oído muchas cosas sorprendentes, pero si no hay un acto jurídico tú no puedes ni actuar preventivamente, ¿no? Esto no sería el Estado de Derecho, y por tanto ellos lo que han de entender es
es que la actuación que hacen, además hay un dato que antes se me olvidó muy importante, el Tribunal Constitucional, Francisco de los Cobos, que es su presidente, está consiguiendo que se actúe con unanimidad. Y ahí hay juristas, todos son buenísimos, ¿no? Alguno, vamos, con uno de ellos hice incluso un manual de Derecho Constitucional, Juanjo González Ribes, son buenísimos, ¿no? Pero está Encarna Roca, que fue profesora mía en Barcelona, que es una mujer de sensibilidad catalanista, está Chiol, que es un hombre de sensibilidad, supongo que no se ofenderá, de izquierdas, es decir, que hay de todo el arco, y todos están coincidiendo con unanimidad. Yo sé que hay gente que estaba diciendo, no, pues que ya se la detenga y que además se le pongan los grilletes y en la picota. No, el Estado de hecho de actuar. Y luego se puede actuar, claro, se puede, yo lo he dicho esta mañana y ya se han enfadado mucho, pues se les puede ir quitando competencias, no suspender la autonomía, que es lo que les encantaría. Ellos lo que querrían sería eso, ¿no? Yo recuerdo una frase en una cena de Mas que dijo, bueno, yo no descarto que venga la Guardia Civil a detenerme. Digo, no, de verdad, es que aquí la gente se ha pirado, quisiera, ¿no? Le encantaría ese escenario. Juan Gonzalo Espina, déjame que le pregunte por las responsabilidades penales que puede haber, por en qué fase estamos en estos momentos de esta actuación precisamente contra, porque yo creo que ahora ya sí que podemos hablar de que hay un acto administrativo, claramente. Sí, es decir, se ha tramitado ese proceso de desconexión a través del Parlamento catalán. Sí, efectivamente, Carlos, estamos desde el punto de vista jurídico en el tercer acto administrativo que lleva a cabo el Parlamento. Tercer acto. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de finales del 2015 en donde el Tribunal Constitucional ya anuncia que es nula la decisión de desconexión inicial que está llevando a cabo el Parlamento de Cataluña. La siguiente resolución es ese incidente de ejecución que interpone el Gobierno de España a mediados del mes de julio, el 16 o 19 de julio, en donde ya pone en antecedentes que se está llevando a cabo una resolución que es contraria a la Constitución. Y la última noticia que tenemos es efectivamente la que conocemos todos hoy, que es esa segunda resolución que resuelve el incidente de ejecución, que ya pone claramente encima de la mesa tres cuestiones claras. La primera, la admisión a trámite de ese incidente de ejecución, que recoge la Constitución en el artículo 161.2, tras la reforma que se llevó el 15 de octubre de 2015. En segundo lugar, anuncia algo que es bastante llamativo, la posible responsabilidad penal que pueden llevar a cabo los funcionarios, las autoridades que continúen con este proceso de desconexión. Y en tercer lugar, admite a trámite, eso que ha referido anteriormente Carlos, un trámite de 20 días para que las partes se pronuncien al respecto. Estamos en un momento que constitucionalmente el Tribunal Constitucional puede suspender, puede inhabilitar temporalmente a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones si estas son muy graves. Y penalmente, como preguntabas, podríamos estar ya preliminarmente, por lo menos, para poder tener indicios suficientes de iniciar un procedimiento penal que puede ir desde lo más grave posible, que puede ser una sedición o una rebelión, hasta un acto de prevaricación o desobediencia, si así se entendiera, como bien ha manifestado Paco, ese acto administrativo que resuelve hoy, 1 de agosto, en no continuar con el procedimiento de separación. ¿El Tribunal Constitucional puede considerar las propias declaraciones que acabamos de escuchar? Es decir, el hecho de que hayan salido públicamente, incluido el propio señor Puigdemont, a decir vamos a desacatar, los partidos que están en estos momentos detrás y como responsables del proceso de ruptura han salido también a decir desacataremos si hace falta, ¿eso se puede tener en consideración también? De la lectura propia del Código Penal existen dos artículos que podrían tener cabida en este momento desde una perspectiva jurídica, estrictamente jurídica y no política, que podría ser otro análisis del procedimiento y de la independencia de Cataluña, pero sí el delito de sedición y de la propia rebelión, que son todos aquellos actos contrarios a la Constitución que buscan romper la unidad de España. Pues parece ser que con estas llamadas públicas y graves y fehacientes por parte de un líder político podrían iniciar de oficio por parte de la propia Fiscalía actuaciones propias de un Estado de Derecho. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, con la ley hoy en la mano, tras la reforma que realizó el Partido Popular a finales de octubre del 2015, puede suspender, incluso inhabilitar a un funcionario de sus funciones. Por lo tanto, sí. ¿La señora Forcadell, por ejemplo? Se podría suspender de sus funciones e inhabilitarla. Además del propio Constitucional, con la reforma, guste o no, puede imponer multas que tienen unas cuantías bastante elevadas, que podrían también desincentivar o buscar que no se continúe con esta lucha independentista. ¿Afecta en algo el hecho de que el Gobierno esté en funciones o son mecanismos que se aplican sí o sí? Como refería anteriormente Isabel, una separación de poderes, el Tribunal Constitucional puede actuar tras la solicitud del artículo 161.2 de la Constitución española, tras esa denuncia por parte del Gobierno, para buscar la suspensión de estas resoluciones que busquen la desconexión de España. Pues este es el panorama, Carmelo. Bueno, yo la sensación que tengo es que ellos, cuando digo ellos, digo los promotores de esta llamada desconexión, se mueven todavía con cierta habilidad en un plano como teórico
que les permite afrontar cualquier acción jurídica. Sinceramente creo que esa es su jugada. Su jugada es que están permanentemente rozando la línea de penal, pero no la atraviesan o creen tener la habilidad suficiente para no cruzar esa línea y que pueda tener consecuencias jurídicas. Yo lo he escuchado esta mañana a la vicepresidenta de la Generalitat en unas declaraciones a una emisora de radio decir que bueno, que cómo les pueden tratar de detener y juzgar y reprimir el que hayan montado una comisión para estudiar la desconexión. O sea, así lo ha planteado, algo parecido, no recuerdo las palabras exactamente, pero quiero decir que con esto, que la impresión que tengo es que siempre están buscando como que ellos, de momento es todo en un plano casi teórico, que no hay nada ejecutivo, no hay nada ejecutivo. Sin embargo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es la permanente provocación de estar permanentemente en esa línea que les permita siquiera cruzarla unos centímetros y luego echarse un poco atrás. Esa me parece que es la habilidad que tratan de desarrollar con su acción, porque no sé cuáles van a ser realmente las consecuencias jurídicas que puede tener esto si se mueven en este plano. Forcadell está muy preocupada, se ha ido de vacaciones a Etiopía, o sea que... Sí, está en un sofoco que... Evidentemente, en el ADN de un nacionalista y más de una independentista hay dos componentes: el victimismo, que más quisieran ellos que efectivamente ver a uno entrar en la cárcel, que es lo que les gustaría para darse publicidad, que es la segunda pata de la acción de un nacionalista, el victimismo y la publicidad. Dicho esto, efectivamente, si hay consecuencias penales, nadie está por encima de la ley. El tribunal lo que está haciendo es cumplir escrupulosamente los plazos legales. Faltaría más que el Tribunal Constitucional no lo haga, entre otras cosas, porque si no lo hiciera, tendrían argumentos sobrados por lo que está planteando Carmelo. Ellos están siempre en el filo de la navaja, en un momento que si se van a un lado u otro, pueden dar el salto a una responsabilidad penal. Pero ojo, las responsabilidades penales son individuales. La señora Forcadell puede estar en Etiopía, pero eso no significa que si efectivamente ha incurrido en una responsabilidad, que se fuma un puro, efectivamente, se fuma un puro. La legalidad pero, a ellos insisto, no la respetan. Bueno, pero es que si alguien comete un delito, da lo mismo. Un delincuente se salta la ley cuando quiere, pero claro, tiene que responder. Y esta señora no está por encima de la ley, ni ella ni ningún miembro de la mesa, si efectivamente Carlos, lo ha incumplido. Como había dicho Carmelo, es importante aplicar la ley y tener criterio de proporcionalidad. Efectivamente, como bien referías, parece ser que las resoluciones que han llevado a cabo y las dos resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional dejan de una manera un poco ambigua las responsabilidades penales de los responsables de esta supuesta desconexión. Pero la resolución del Tribunal Constitucional yo creo que ya no genera ni deja lugar a duda alguna sobre quiénes son las personas a las que señala concretamente que pudieran tener responsabilidades penales. También tenemos en cuenta y tenemos que valorar que con el actual Tribunal Constitucional, con la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 92, tras la reforma del Partido Popular, se puede suspender e inhabilitar a aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones están actuando contra la Constitución. Posiblemente meter a alguien en prisión pues sería algo completamente desproporcionado y alimentaría un poco ese victimismo que están buscando ciertas personas. Por eso, con la ley en la mano, con el Constitucional y ya siguiendo un poco la hoja de ruta que han llevado, que es la tercera resolución en la misma dirección, se pueden iniciar acciones, como bien ha anunciado hoy el Constitucional, un poco más fuertes, más persuasivas, que apercibía hoy claramente en su resolución las responsabilidades penales que se pudieran derivar de los hechos que se están cometiendo y llevando a cabo en Cataluña. La respuesta del Partido Popular y de Ciudadanos, Albiol y Girauta. Atención. Nosotros queremos manifestar todo nuestro apoyo incondicional, tanto al Tribunal Constitucional como a la Fiscalía, la justicia española y también, en este caso, al Gobierno de España, en todos los esfuerzos por el mantenimiento de la ley y de la democracia en el conjunto del territorio nacional. Por mucho que quieran los partidos independentistas, no va a proclamar el inicio de no sé qué república independiente catalana, ni no sé qué proceso independentista de creación de estructuras de Estado. Esto no sirve absolutamente para nada, es un brindis al sol. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al suspender esa resolución nos parece un acierto.
El Partido Popular, Isabel, ha vuelto a reclamar precisamente la unidad en torno a la propuesta de Rajoy en la investidura para poder aplacar este tipo de desafíos, el desafío separatista. ¿Va a valer? Bueno, dos cosas. En primer lugar, hay que recordar, insisto, que esto es gracias a una reforma del Tribunal Constitucional donde el Partido Popular estuvo solo, completamente solo, y tuvo la crítica de todos los partidos, empezando también por Ciudadanos. Y que en la mesa del Senado este grupo, en concreto la Nueva Convergencia, no va a tener grupo también gracias a la mayoría que tiene el Partido Popular en el Senado, gracias a Dios. Porque sin esa mayoría en esta legislatura tan extraña, yo no sé cómo podrías resolverse todo esto. Y por otro lado, con respecto a tu pregunta, efectivamente, lo que no puede ser es que dentro del Parlamento catalán, donde se ha secuestrado la voluntad de la gente, estén todos unidos, partidos que entre ellos no tienen absolutamente nada que ver en una causa común, y frente a ellos están los partidos nacionales que estamos al final entre nosotros pues a la gresca continuamente, y cuando el Partido Popular, que es el partido de gobierno, tiende la mano al resto de los partidos para hacer una coalición temporal, pero que frene y que muestre una unidad, lo que estamos encontrando enfrente son dos partidos que miran solamente por sus intereses y que no se muestran tan unidos al principal partido o al mayoritario, que es ahora el Partido Popular, frente a estos desafíos. Y por tanto yo creo que ante todo esto, evidentemente, la unión de los demócratas es fundamental. Y lo que no puede ser es que cada vez que empezamos a resolver esto, enseguida ya empezamos con las frases de siempre. Es que Rajoy es la mayor fábrica de independentistas. Es que la culpa es del gobierno, el actual gobierno. Si por algo se le critica, es porque ha sido absolutamente garantista y moderado en todo momento con Cataluña, una comunidad que ha tratado como a la que mejor, pero no por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad. Sus gobernantes han abandonado Cataluña hace mucho tiempo y es este gobierno, el de Mariano Rajoy, el que ha estado inyectando presupuesto, dinero y cuidando los servicios públicos que sus gobernantes no han sabido hacer en estos años. Hoy se publicaba el cómputo total desde el año 2012 de dinero inyectado. La cifra de dinero inyectado en Cataluña, mientras estaba hablando de que hay que hacer una ruptura por parte de los partidos separatistas, porque España roba a Cataluña, se decía, el cómputo total se acerca ya a 60.000 millones de euros solamente en Cataluña, es decir, una cifra prácticamente similar a la de todo el rescate de las cajas en España, no de Bankia, no de una de las cajas valencianas, no de la Caja de Castilla-La Mancha, de la suma de todas ellas solamente en Cataluña, de un rescate global de comunidades autónomas y ayuntamientos que estaría cercano en estos momentos ya a los 190.000 millones. Pero porque los catalanes no tienen la culpa, perdona Paco, sí. Es que los catalanes no tienen la culpa, están al margen de todo esto, entonces hay un desgobierno y al final el dinero no llega a los ayuntamientos, no llega a los autónomos, no llega para el pago de las farmacias, no llega para los servicios básicos. 57.994 millones habrían destinado desde el año 2012 a Cataluña para sanear sus finanzas, etc. Es un terreno muy complicado. Yo entiendo que lo que decía antes se pueden encontrar soluciones simples, respuestas simples, ¿no? Dejar que la comunidad autónoma de Cataluña suspenda pagos tiene un impacto internacional espectacular. Esto no es California, digo, nos quede claro. Yo recuerdo una ministra socialista de la etapa de Zapatero que me decía, lo único que nos preocupa es que una comunidad autónoma pudiera suspender pagos, ¿no? Es decir, la credibilidad de España quedaría por los suelos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces como gobierno del Estado, de la Administración General del Estado? Tienes pues que entender lo que muy bien decía Isabel, pero claro, en este terreno, que es un terreno más político ya que jurídico, ¿no? Pensemos eso, tener en cuenta que ellos tienen juristas, es decir, vamos a ver, es decir, tienen un montón de catedráticos de Constitucional a su lado, alguno nefasto, uno que fue incluso vicepresidente del Tribunal Constitucional desafortunadamente, y tienen por supuesto los letrados del Parlamento que les informan, es decir, no penséis que estos son, porque está presidente del Parlamento, que no sabía quién era, sea filóloga catalana, es que no vas amparado, ¿no? Entonces ellos están en el terreno político. El nacionalismo catalán históricamente siempre aprovecha, y lo digo, no me cansaré de repetirlo, los momentos que ellos creen de debilidad de España para intentar acabar con España. Es decir, lo intentaron en 1640, en 1706 cuando hicieron el pacto de Génova con los ingleses, durante la Segunda República, siempre eso. Y ellos creen ahora que España es débil. Por eso es muy importante, y sería un gesto de patriotismo, aunque fuera tapándoles las narices, pero eso es una chorrada por parte del PSOE, pues de mostrar en el buen sentido un frente común para decir al independentismo, oiga, hasta aquí hemos llegado. ¿Habrá ese frente común, Paco? Bueno, yo espero que sí. Yo soy, a veces me acusan de buenista. Yo confío que finalmente la gente en el PSOE les convenza a Pedro Sánchez para que haya una abstención razonable y que Ciudadanos se ponga en el buen camino. Ya, pero ¿sabes qué pasa? ¿Y PSC?
Bueno, el PSC es que es una locura. El PSC, mira, yo he vivido toda mi vida... Ya, pero lo digo porque si hay pacto de gobernabilidad tiene que estar el Partido Socialista. Un comentario muy breve. No vale con Ciudadanos. Lo del PSC es la mayor tragedia que tiene el constitucionalismo español, porque era el equilibrio frente a Convergencia. Ten en cuenta que el PSC conseguía ganar autonómicas y generales. Y ganaba, oye, con 1,5 millones de votos, sacaban las generales, 1,5 millones, ¿no? Y yo he vivido toda mi vida, bueno, adulta, desde que llegó la transición, con alcaldes socialistas. Es decir, el alcalde de Barcelona era socialista sí o sí, ¿sabes? Hasta que esta gente del PSC enloquecieron, Maragall, el poder, etc. Sería muy largo, no me voy a enrollar, pero el hecho es que hoy el PSC está en una situación demoledora. El PP siempre ha estado mal, bueno, mal, hay veces que ha estado mejor, es decir, que no era una de las plazas fuertes del PP, pero es que ten en cuenta que en las pasadas elecciones, y con esto acabo, el PP, encabezado por Jorge Fernández Díaz, ganó a Ciudadanos y al PSC en Cataluña, ¿eh? Jorge Fernández Díaz tan atacado, pues lo atacan, les ganó. Bueno, las desgracias del Partido Popular en Cataluña empiezan cuando el señor Aznar pacta con Pujol. Es más antiguo, pero bueno. Yo creo que ahí es cuando realmente empiezan las desgracias y cuando dejan completamente descabalado el asunto. De todas formas, yo que creo que el asunto de Cataluña es un asunto de Estado en el que debería haber más acuerdo, esto no es discutible, pero para montar un frente común, como aquí se ha dicho, ante el tema de Cataluña, hay que tener una dirección común hacia la que caminar y esa dirección no está bien señalada, no está desgraciadamente bien señalada. Yo creo que Ciudadanos tiene una visión, el Partido Popular tiene otra visión de cómo del tema de Cataluña. Sí, tienen lo que tienen Isabel de en común es que que rechazan el independentismo y el nacionalismo, pero ¿qué salida dar a este asunto? No es la misma la que dice el Partido Popular, que dice el PSOE sobre todo y que dice Ciudadanos. Pero que y te voy a decir una cosa, el Partido Socialista pues sí que culpa en gran medida a Rajoy de cómo han evolucionado los acontecimientos. Cuando se habla de que Rajoy ha sido una gran fábrica de independentistas, no es ninguna acusación que no esté argumentada. Que evidentemente hay otras causas en el engrosamiento de las filas del independentismo, de pasar de un 20% al 40 y tantos % del que estamos hablando ahora. Es evidente que hay varios factores en juego, pero uno de ellos ha sido cómo ha utilizado el Partido Popular el tema del independentismo y el nacionalismo como palanca para intentar réditos electorales y recoger firmas en la calle y contra el estatut, y todo esto fue una torpeza desde mi punto de vista, fue una torpeza. Y yo es que he visto a los señores de Esquerra Republicana de Cataluña cómo celebraban cada una de estas acciones del Partido Popular, porque dices, esto es un chollo para nosotros, y nosotros no tenemos que salir a hacer propaganda a favor nuestro, porque ya la hace el Partido Popular. Y ha habido actitudes muy torpes. Luego, evidentemente, también ha habido aciertos, ha habido paciencia en algunas cosas y se ha sabido modular y tal, pero no trabajan todos en la misma dirección, no pueden trabajar en la misma dirección cuando se tienen distintas formas de ver qué es lo que ha pasado aquí. Lo que pasa es que os doy datos, Esther, te doy la palabra, pero déjame que recuerde 29 de mayo de este mismo año. Marcha precisamente contra el anterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya empieza, nos lo recordaba el abogado Espina, empieza ya precisamente a actuar contra el proceso rupturista. ¿Quiénes estaban en la manifestación? Estaba RC, Esquerra, estaba Convergencia, estaba Catalunya Sí que es Pot, estaba la CUP, estaba Unió y atención a quién se sumaba, PSC. El PSC que en la cabecera directamente el señor Iceta. El Partido Socialista se sumaba, decía esto no es una cuestión exclusivamente de proceso separatista, y decían ellos es una cuestión de que se tienen que promover derechos sociales, se tiene que entender al pueblo de Cataluña. La frase era del Partido Socialista. Os repito la pregunta. ¿Se va a poder hacer un pacto precisamente para bloquear políticamente el proceso separatista cuando uno de los partidos que debería entrar, que es el Partido Socialista, tiene ahí una presencia, el Partido Socialista de Cataluña, que ya se ha pronunciado en contra del Tribunal Constitucional? Juan Gonzalo. Sí, Carlos, efectivamente se planteaba Carmelo, las políticas del Partido Popular pueden haber sido más ajustadas o menos ajustadas, pero lo que ha sido irrefutable es que han sido ajustadas a derecho. Entonces, actualmente... No, la cuestión, yo creo, a debate sería... La política no solo tiene que ajustarse a derechos, sino tiene que ser acertada. Juan Gonzalo.
Carmelo, la cuestión sería si la tesitura de Cataluña se resuelve única y exclusivamente con el Estado de Derecho y con la ley estrictamente. Podría abrirse el debate de si fuera necesaria una actuación política de algún otro tipo de calado. Pero la actuación del Partido Popular con la reforma del Tribunal Constitucional y con las actuaciones que se han llevado a cabo actualmente son proporcionales y conformes a derecho, que es la única reflexión que yo creo que se podría matizar. Hombre, yo quería recordar un momento, si me permitís, porque es verdad que aquí ha habido, la historia ha sido larga, pero el momento de mayor tensión y por lo que empieza toda esta pelea entre los independentistas y el Partido Popular es el día que Artur Mas viene a ver a Mariano Rajoy en Moncloa y le dice: son lentejas, si las quieres las comes y no las dejas. Es decir, ni una sola posibilidad de acercamiento. Eso lo sabemos con mucho detalle. Eso no es una fabulación que los periodistas hayamos hecho. Él viene con ese mandato, simplemente le dice: no, nada de lo que me digas es aceptable, son lentejas, yo me voy a saltar la legalidad, tengo una hoja de ruta y ya puede hacer el Partido Popular lo que haga, se va a hacer. Es verdad que lo del PSC es un drama, porque el PSC por delante se ha llevado a sus líderes, se ha llevado a sus votos, se ha llevado todo, porque efectivamente cuando el tema del derecho a decidir no se explica bien qué es lo que ha pasado. El término es el derecho a decidir y han tenido tanto que ha habido una ruptura dentro del propio PSOE y el PSC. Por lo tanto, yo veo muy complicado de verdad que se llegara a un acuerdo, salvo que todos están de acuerdo en que no quieren la independencia. Déjame hacer unas matizaciones muy pequeñas. Primero, Cataluña no es la única comunidad autónoma quebrada. Hay comunidades autónomas con un estado económico lamentable. Valencia, sí, Murcia, estamos hablando de que no es, el Estado no solamente ayuda a Cataluña, ayuda a bastantes comunidades autónomas que están mal. Y otra cosa que quiero decir es que parte de esta situación es cuando el Estado hace dejación de funciones de lo que tiene que hacer en Cataluña. Por ejemplo, que en Cataluña se multe a alguien por rotular en castellano, es una dejación de funciones tremenda del Estado y a partir de ahí es cuando empiezas a perder la batalla. Tú puedes rotular en tu país en ruso, en chino, en inglés o como te dé la gana. Si un Estado permite eso, es un Estado que pierde esa batalla. Completamente. O sea, cuando tú no puedes elegir en qué idioma estudian tus hijos, con respeto, con máximo respeto al catalán, por supuesto, o sea, ese día es que ya no hay Estado, hay una dejación completa. Yo políticamente lo veo inexplicable, porque tiene sus explicaciones, pero yo así de una manera sencilla no podría hacerlo, desde luego, y además me genera una gran alarma y mucho rechazo, pero el problema del independentismo tiene más de un siglo de vida. No vamos, yo creo que señalar ahora mismo al gobierno, porque este es el gobierno actual, el culpable o el que tiene todos los remedios, me parece que es un grave error. Dame una explicación, porque a mí me parece muy bien que te den dinero por rotular en catalán. Bueno, pues porque son leyes autonómicas. Titular, claro, a mí me parece aberrante. A mí me parece aberrante porque la Constitución está... Increíble. A mí me parece aberrante porque la Constitución está por encima de todas. Bueno, todos los gobiernos. No, bueno, ya pasó con el PSOE. Ya pasó de antes. El PP es el que quiere gobernar ahora, permite eso. Los errores son de muchos. Esto es más de un siglo de maquinaria independentista que, como bien también apuntaba Paco, en los momentos de mayor debilidad es cuando más crece. Y entonces es verdad que España ha tenido un problema de crisis terrible en los últimos años y que esto ha dado todavía más alas al independentismo. Y luego los sucesivos gobiernos que a lo mejor a lo que vamos a llegar ahora con la aplicación del Tribunal Constitucional y con el Código Penal, si parece que al final llegamos a esto, a lo mejor tendría que haber venido antes. Eso yo no lo sé. Desde luego todos los gobiernos de una u otra manera han sido laxos en la situación con los nacionalistas, bueno, siempre por temblar gaitas y por no enfrentar más a la gente, porque al final, fijaros la fractura social que se está creando y sobre todo la frustración a la que se va a llegar. ¿Cuánta gente en Cataluña piensa que existe o el derecho al independentismo o el derecho a una supuesta consulta y al derecho a un supuesto derecho a decir que no hay? Te voy a dar la razón en dos cosas. La primera, lo último que has dicho, que a mí me parece lo más grave, que es la fractura social, que esa polarización que se ha producido en Cataluña, a mí me parece verdaderamente alarmante que una sociedad esté así, que allá no se pueda hablar casi de política en algunas mesas familiares, me parece una tragedia. Y luego te doy la razón en que la crisis ha sido un factor que ha favorecido
el independentismo, es verdad. Zapatero es otro. No. El aprobaré lo que venga a Cataluña. Déjame que te diga. Otro. Y Rajoy o sea, hay ha muchas sido cosas. otro. O sea, es una cuestión de todos. Y la pasividad de Rajoy y algunos y la utilización del independentismo como elemento para ganar elecciones. Esto ha sido real. Isabel, esto ha sido real. Desgraciadamente hay distintos factores, pero hay que analizarlos con un mínimo de objetividad. Si no, no vamos a buscar. No es de la máquina independentista, te estoy diciendo que sí, que son factores, pero añade todos. Pero pon todos los factores, porque si no, no estarás haciendo... Tienen la educación, tienen la cultura, tienen los medios. Si no puedes hacer, Isabel, si no sois capaces de hacer un análisis completo, no acertaréis en el diagnóstico. Y no hay que olvidarse una cosa. El problema del independentismo... Que termine. Era mi turno, pero déjame que te... No, que va. Me ha dicho que hablara. El señor Cuesta, que tiene un dedo mágico. No existe. Escucha, y te digo, o sea, mientras haya una base social como la que hay, será un problema. Esa es la base social a la que hay que convencer y para que vuelva hacia atrás, como ha ocurrido en Euskadi. Isabel, como ha ocurrido en Euskadi. Mira Euskadi, que está gobernando el Partido Nacionalista Vasco y el Euskobarómetro cada vez da una menor fuerza al independentismo. Pero una base alimentada porque se hacen las cosas bien. No, porque allí tienen el concierto económico, hombre, de verdad. Os doy más datos de lo que ocurría hoy. Y antes lo tenían también. Hablaba Vicente... El concierto económico lo tenían desde hace 30 años. Paco y Carmelo, citaba Vicente las sanciones por rotular. Hoy ocurría una cuestión, se conocía otra noticia, mientras estábamos hablando de si se sanciona o no se sanciona, de si se inicia procedimiento penal contra Forcadell y la gente del gobierno catalán, lo que sí que se comunicaba era que Colau multaba a los seguidores de la selección española que ponían un autobús, un camión, con una pantalla para poder ver, después de haber pedido permiso, mejor dicho, más que permiso, haber realizado la comunicación conveniente, para hacer una concentración en Barcelona y poder ver a la selección. Ellos ya eran multados 3.300 euros, mientras se estaba hablando de poner o no poner, o de iniciar o no iniciar ese procedimiento penal contra los afectados. Y se resolvía esa negociación que se abría entre Partido Socialista y Partido Popular. Creo, Isabel, corrígeme si no es así, que el Partido Popular ha negado que existiese esa negociación, pero había una especie de órbita, o se estaba publicando desde luego, que se estaba negociando la posibilidad de darle la oportunidad a Convergencia de tener grupo propio en el Senado. El Partido Popular definitivamente ha votado que no. Te traslado la pregunta. 1, ¿realmente había esa negociación? Y 2, ¿era necesario ver el resultado del proceso separatista para tomar la decisión después de todos estos años de que a lo mejor no es conveniente darle más voz a Convergencia? En el caso del Congreso, desde luego, no sé, en el Senado no, porque les quedaban, tenían 4 de 10 diputados, es que realmente eso no les daba ni para un grupo parlamentario ni de lejos, daba como mucho para un grupo mixto con Bildu. La noticia del Mundo hoy añadía que Convergencia, en su empeño por tener grupo propio, había pactado ya con gente de Bildu. Claro, Bildu también estaba dentro del Sarao. O sea, estaban como 5 partidos distintos. Había una amalgama de partidos para que les diera por fin la opción. La pregunta es si el Partido Popular realmente había barajado darles la oportunidad de tener grupo a una amalgama de Convergencia más Bildu. No, en absoluto. Estando Bildu, desde luego que no. Por favor. No. Lo digo porque es lo que se había publicado. Ya que se plantee esa duda, al margen me de lo de hoy, de una fumata de porros en un campus, ¿no? Es que el voto definitivo ha sido no por parte del Partido Popular. No lo descartes. Cuidado, el voto por parte del Partido Socialista ha sido abstención. Abstención. Sí. Al final somos nosotros los ciudadanos. Sí, bueno, porque es coherente con su planteamiento, ¿no? Es decir, yo creo que esta actitud, el PSOE es muy interesante, ¿no? Es decir, el PSOE que siempre en el tema nacionalista ha jugado con esa enorme ambigüedad, porque el tema catalán, y enlazo con lo de antes que dio Carmelo, es muy complicado, más de lo que te piensas, ¿no? Yo estaba en las primeras manifestaciones pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Tengo hasta las fotos, imagínate, ¿no? Cosa que les fastidia mucho. Con cariño, ¿no? Sí, porque yo creía como mi padre, ¿no? Creía que era bueno que España fuera un Estado descentralizado, creía que era bueno que hubiera libertad, que hubiera amnistía y que hubiera un estatuto de autonomía. Yo creía en eso. Lo que pasa es que es verdad que luego los políticos se han producido efectos no deseados, ¿no? Efectos no deseados. Yo me acuerdo una vez que discutiendo con el consejero de Educación le dije, te voy a mandar a la Inspección General del Estado, ¿no? Y me dijo, tendrás que venir con los tanques, ¿no? Y claro, luego me acordé que no tienes competencias, ¿no?
Claro, es que no puedes, es decir, la capacidad supervisora son efectos no deseados, ¿no?, de nuestro modelo de Estado, desgraciadamente, porque lo que se plantea aquí no se plantea en Alemania. Tú en Alemania, es verdad que Estados Unidos tuvo que hacer una guerra civil para resolver el tema territorial, una guerra civil que no fue por los negros, ¿no? Yo eso me gusta recordarlo, que está muy bien para las películas, ¿no? Fue por el dinero. No, para la división, pero sería más complicado, por eso se llaman confederados y federales, ¿no? Eso se llaman por eso, no por defender a los negros, ¿no? Porque el gran Lincoln hasta la mitad de la guerra, en la declaración de Gettysburg, resolvió el problema, pero tardó mucho, era un tema muy complicado. Entonces, el tema catalán tiene una base social importante que se ha incrementado gracias a la crisis, y lo que citaba Esther antes, cuando va Artur Mas y le dice lo que le dice, y en plena crisis, que España está al borde del rescate, en 2012 Mas se plantifica el despacho de Rajoy y le exige un concierto económico, y se queda tan ancho. Concierto económico. Pero es que cuando ocurrió esa reunión ya Mas estaba en el monte. Bueno, os doy más datos porque estábamos ligando precisamente el proceso de negociación del gobierno de España con lo que está ocurriendo en ese desafío separatista. Portada, ahora vamos a leer todas las portadas, pero portada del Mundo, tema principal que lleva mañana. Nos acabamos de librar de una sanción de la Unión Europea, de una sanción de Bruselas, de Europa, por el tema del déficit de 2015. Esa sanción era de 2.000 millones. Atención a la portada que publica mañana, ya hoy, por decirlo de alguna manera, el periódico El Mundo. La UE sancionará a España con, no 2.000, con 6.100 millones si no hay pactos. ¿Por qué? Porque la fecha en la cual tendría que estar presentado el proyecto de presupuestos es el 15 de octubre. Si no se consigue presentar, y no se va a conseguir presentar si no hay gobierno, significaría la imposición de una sanción. ¿Cuáles serían esas sanciones? Bueno, multa de 5.000 millones de euros. Multa de 5.000 millones de euros. Pero atención, congelación adicional de 1.100 millones en fondos. Si se llega a esa fecha, 15 de octubre, sin los pactos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se haya perdido de forma tan infame el mes de julio entero? Porque se ha perdido el mes de julio entero. El mes de julio no se ha movido aquí nadie. Las fuentes que cita el periódico, fuentes oficiales del gobierno, hablan de que ven imparable, utilizan esa expresión, imparable la multa de 5.000 millones más 1.100 millones paralizados en inversiones, en fondos que tendrían que venir a España. 6.100 millones perdidos por no formar gobierno. Yo por eso veo ¿Con qué tranquilidad se ha perdido entonces el mes de... No se ha tomado iniciativa, no se han creado grupos de trabajo, no se ha empezado a hacer todo lo que se está diciendo que se va a hacer ahora. Encargo del ¿Por rey. qué? Bueno, pero es igual, pero Pedro Sánchez tampoco no se puede trabajar. Bueno, si no, lo que ha hecho Pedro Sánchez... Se sentaron y hablaron. Estaría mal, porque no ha conseguido la investidura. Pero yo parto de la base de que no ha dejado de haber 26J, entonces... y desde el 26J hasta hace 3 días no ocurrió nada. Carmelo, hay una imagen que se ha difundido y yo creo que es falsa, por lo menos las fuentes que yo tengo me lo desmienten rotundamente, que Mariano Rajoy lleva fumándose un puro desde las elecciones. Yo personalmente no me lo creo. Yo creo que se están haciendo gestiones de forma discreta. De otra manera, o sea, sin luz y taquígrafos, cosa que a mí no me gusta, parto de la base que a mí me gustaría cada reunión tener toda la información. Pero yo me niego a creer que Mariano Rajoy, en una situación como la que tenemos, no está hablando con todos. Aparte, no es verdad. Yo te voy a decir que los otros interlocutores lo niegan rotundamente. Yo conmigo no ha hablado, habrá hablado con mi cuñada. Conmigo tampoco, ni contigo. Porque tú y yo no somos nadie. Que lo grave no es el mes de julio, lo grave es que se hayan tenido que repetir las elecciones, y lo más grave todavía es que aún repitiéndose las elecciones estamos como estamos todavía por parte del bloqueo de algunos. Entonces, yo entiendo, Carmelo, que le eches la culpa al mundo mundial siempre a Rajoy y al Partido Popular. Pero creo que lo grave, insisto, ¿pero quién tiene que tomar la iniciativa? Que la iniciativa la está tomando el gobierno constantemente, que ya le ha dicho al resto de los partidos. Déjame terminar ahora. O sea, ¿tú crees que Rajoy se ha movido? No ha dejado de moverse. Ahora más que nunca. En la pasada legislatura ya dijo con lo que quería pactar. Y ahora también. Mes de julio. Con llamadas, con negociaciones, con un nuevo programa, con pactos. Hombre, que sí, ya se ha ofrecido programas y puntos. Pero si es que no hay nadie. Si es que no desvíes la atención solo al mes de julio. Lo grave es, insisto, que estamos empezando el mes de agosto y que no hay presupuestos, por cierto, un presupuesto sostenido gracias al Partido Popular y al gobierno de Rajoy, que también se criticó en su momento,
cuando ya confeccionó los presupuestos del 2016 y todos lo criticabais. ¿Tú crees que se han convocado las elecciones vascas de verdad sin que nadie hable con nadie? Es que yo os recuerdo que mañana, que empezábamos el programa con ese anuncio de esa noticia, mañana reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y para finalizar, se van a anunciar 125 medidas de posible pacto. La respuesta se ha anticipado ya antes de la reunión y se ha dicho que no. Se ha sumado a esa respuesta Albert Rivera, y Albert Rivera ha dicho que den pasos los demás. ¿Qué más queréis que haga, Mayor? Yo es que de verdad a Rajoy le pedís cosas que nunca habéis pedido a nadie, ¿no? Es decir, Rajoy desde el principio ha dicho que quiere sentarse, que quiere negociar, que quiere papeles. La contestación siempre es lo mismo, no es no. Eso te lo dice un señor que elección tras elección va decayendo y que gobierna lo que gobierna con unos resultados penosos, ¿no? Y entonces, claro, en lugar de criticar lo que hace aquel que no quiere ni siquiera desatascar la situación. Yo no te digo que se someta a Rajoy, ni que haga un gobierno de coalición, nada. Simplemente te digo que lo que sería sentido común es decir, oiga, mire, gobierne usted y a ver si lo consigue, ¿no? Ni eso. Y entonces la culpa es de Rajoy. Pero yo no estoy culpando a nadie. Yo estoy diciendo... Vamos a ver. Intenta entender lo que te digo. ¿Qué ha ocurrido en el mes de julio para que ahora... A partir de ahora digan que es que ahora vamos a empezar a reflexionar, porque lo que ha pedido, eso lo he escuchado yo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha estado haciendo durante el mes de julio? Que según parece ha estado trabajando intensamente. A mí me parece que el que tiene que tomar la iniciativa es quien ha ganado, que ha ganado con mucha autoridad las elecciones, no con mayoría absoluta, pero con bastante autoridad. Y por tanto, él tiene que tomar la iniciativa. Y a mí lo que me dicen es que, por ejemplo, los señores de Ciudadanos, que me parece la pieza clave en esta historia, porque si consigue el sí y no la abstención de Ciudadanos, si consigue el sí, prácticamente está obligando al PSOE a la abstención. Un momento, yo he hablado personalmente esto con el señor Giraute y digo, oye, por favor, ¿habéis hablado, habéis tenido alguna negociación? Nos pasaron unos papeles que era poco menos iros mirando los papeles y no hubo más, no hubo más. Es más, tienen la sensación de que iba a haber algún tipo de entendimiento que se había trabado y que incluso se paró. Eso es lo que me dicen. Otro millón más de votos. No pasa nada, oye. Ospina, Isabel. Carmelo, suerte que la gente no piensa como tú. Otro millón más de votos. Ospina. Que llevemos 8 o 9 meses sin gobierno, todos los españoles estemos trabajando con nuestros impuestos y sacrificio y siga sin habiendo un gobierno de España en una monarquía parlamentaria en donde estamos perdiendo una oportunidad única, Estamos hablando de quién tiene la responsabilidad. Porque yo no se puedo interrumpir. Una oportunidad única para solucionar los problemas de este país, con un gobierno en minoría o no, con una abstención o no, solucionando 5 reformas necesarias de este país que no se ponen encima de la mesa y que todo el mundo conoce. Y eso sí que es un problema y eso sí que es una exigencia que toda la ciudadanía demanda y que echamos en falta. Que se pongan a trabajar y utilizar la oportunidad que tenemos encima de la mesa, con un gobierno en minoría, sea o no sea gobierno del Partido Popular, con distintos líderes políticos, de reformar los problemas que este país tiene y necesita. Isabel, Carmelo, déjame que dé paso al resto de la mesa, que si no le vamos a llamar a esto, en vez de al día, al Carmelo. Sí, y además yo paso de gritar. Otra de las autonomías que además van a estar más afectadas por esta paralización de fondos europeos es precisamente la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la que con diferencia recibe más fondos. Yo no veo a Susana Díaz, desde luego, ahora ya exigiendo o pidiéndole a Pedro Sánchez, oye, esto ya es por responsabilidad, esto ya no es una cuestión de guerras internas en el Partido Socialista, que lo que se está viendo es que se están atrinchando en una aldea gala Pedro Sánchez y Luena y Hernando. No, oye, es que esto va mucho más de esto. O sea, es que ahora mismo la Comunidad Autónoma, insisto, de Andalucía, de los fondos europeos recibe prácticamente 1 de cada 5 de los que vienen para España. Entonces, esto es necesario para temas de independencia, para temas de infraestructuras, para el tema del campo, para todo. Entonces, yo creo que por responsabilidad, no sé, yo creo que es que se dice tantas veces que parece que cae en saco roto. Parece que lo evidente es aburrido y lo siniestro es que el único responsable aquí de la situación es el que ha ganado mayoritariamente las elecciones. Vamos a ir a publicidad un momento, volvemos enseguida. Cito, la noticia habla de que esa sanción nos caería prácticamente seguro, 6.100 millones, para que nos hagamos una idea, prácticamente es un año de la rebaja del IRPF que se acababa de aprobar. Artículo 126 del Tratado de la Unión Europea sería de aplicación inmediata y se aplicaría tal cual. Ustedes no tienen ninguna garantía de cumplir lo que nos han garantizado en control del déficit, por lo tanto, se tiene que imponer esa multa. Y cuidado, llegada de los hombres de negro. También aparece dentro de la aplicación de ese artículo del Tratado de la Unión Europea. Vamos un momento a publicidad y volvemos enseguida.